Abrí la puerta y encontré a mi hija en el porche, con lágrimas en el rostro y un recién nacido en brazos bajo un frío glacial. Papá, me usó, dijo. No respondí nada, simplemente apreté los puños. Yo ya sabía lo que él había estado ocultando durante 12 años. Una hora después, alguien llamó a su puerta. No era la policía, era algo peor. Esa noche, él me llamó a mí primero. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu región en este momento. El garaje olía a aceite de máquina y metal frío cuando sonó el timbre. No me moví de inmediato. Sostenía un volante entre dos dedos, con un espiral más fino que una pestaña humana, y algo así no se suelta a la carrera. Lo coloqué con cuidado sobre el tapete de terciopelo, me quité las lupas y miré el reloj, 10:47 de la noche. Nadie toca a la puerta a esa hora con buenas noticias. Ella estaba de pie en el porche con un abrigo que no abrigaba lo suficiente, ese que tenía el cierre roto y que pensaba cambiar desde octubre. El bebé, mi nieto Mateo, de 3 meses, estaba envuelto en una manta de lana que se le había resbalado de un hombro. Los ojos de ella estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. La temperatura esa noche rondaba los 10 grados bajo cero y, por lo que veía, ella había estado conduciendo mucho más tiempo del debido con un recién nacido en el asiento trasero. Fernanda no dijo nada al principio. Solo me miró como lo ha hecho desde que tenía 4 años, como si yo fuera el único punto fijo en un mundo que no deja de girar. Pasa, le dije. Eso fue todo. Le quité a Mateo antes de que terminara de cruzar el umbral. El pequeño se movió, pero no se despertó. Lo llevé a la habitación del fondo, lo acosté en medio de la cama con almohadas a los lados y dejé la puerta entreabierta. Cuando regresé, Fernanda estaba sentada a la mesa de la cocina con ambas manos extendidas sobre la superficie, mirando a la nada. Puse la tetera y no pregunté nada. He aprendido en 67 años que algunas conversaciones necesitan encontrar su propio ritmo. Ella empezó a hablar mientras yo todavía sacaba las tazas. Las palabras salían en fragmentos, inconexas, dando vueltas, como sucede cuando alguien ha ensayado un discurso durante horas y, en el momento que importa, olvida cada frase preparada. Había estado en la casa de paseo de los cerezos. Mateo había estado inquieto. Ella no había dormido más de 3 horas seguidas en 2 semanas y había ido al despacho para usar la impresora. El documento ya estaba en la bandeja de salida. No tenía intención de leerlo, pero lo hizo. Era un estado de cuenta mensual de algo llamado Crane Equity Solutions LLC. La cuenta había recibido una transferencia de $250,000. El titular registrado era alguien llamado Ted Hernández. Fernanda no reconoció el nombre ni la empresa, pero identificó las iniciales de su esposo en el campo de referencia de la transferencia, a mí. Sabía que esos $250,000 eran aproximadamente el 40% de lo que Adrián decía ganar al mes. Lo confrontó. Primero se rió de mí, dijo ella. Su voz era plana, factual, como se vuelven las voces cuando la emoción ya se ha agotado. Luego le pregunté de nuevo y dejó de reírse. Hizo una pausa. Él dijo que la empresa era un vehículo fiscal estándar, dijo que ella estaba paranoica por la falta de sueño. Soltó un sonido corto, sin pizca de gracia. Y cuando dije que quería llamar a un contador, me dijo que me largara. Con el bebé. Dijo que me fuera con mi padre, ya que mi padre era aparentemente tan brillante. Puse la taza frente a ella y me senté al otro lado de la mesa. Tengo una forma de quedarme en silencio que a Fernanda siempre le ha resultado inquietante. No es el silencio de alguien que no tiene nada que decir, sino el de alguien que elige deliberadamente no decirlo todavía. Ella observó mi rostro y esperó. El nombre Crane Equity Solutions había estado guardado en mi memoria durante 7 años, como una astilla que nunca terminé de sacar. Regresó como regresan las cosas viejas, lentamente, como una fotografía revelándose. Tiempo atrás, una carta llegó a la calle de los Sicomoros número 2318 que no era para mí. El sobre tenía una esquina rasgada, no abierta, solo dañada en el trayecto, y a través del hueco pude ver el membrete, Crane Equity Solutions LLC. El remitente era de Wilmington, Delaware. El sobre estaba dirigido al 4812 de Paseo de los Cerezos.
Me quedé en el pasillo de mi casa sosteniendo ese sobre durante un largo rato. Adrián había sido mi yerno por 5 años en ese entonces. Yo pagué su boda. Los ayudé a comprar la casa de Cerezos. Con los años, había acumulado pequeñas dudas sobre Adrián Ibarra. De la misma forma en que uno nota pequeñas corrientes de aire en una casa vieja y se adapta, diciéndose a sí mismo que no es nada estructural. Guardé el sobre en un folder color paja, escribí la fecha en la pestaña, subí al ático y lo puse en el estante junto a los adornos de Navidad de Marta. Me dije, podrías estar equivocado. No actúes basado en una suposición. Sentado a la mesa de mi cocina, viendo a mi hija envolver ambas manos alrededor de una taza de té que no estaba bebiendo, supe con la certeza particular que da el haber sido paciente durante mucho tiempo, no me había equivocado. Le hice a Fernanda 2 o 3 preguntas tranquilas. ¿Cuándo exactamente encontró el documento? ¿Le tomó foto? ¿Estaba en condiciones de haber conducido hasta aquí? Ella respondió. Mateo hizo un pequeño ruido desde la habitación y luego guardó silencio. Duerme primero, le dije. Hablaremos por la mañana. Me miró como solía hacerlo a los 9 años con una rodilla raspada, decidiendo si necesitaba llorar. Luego asintió y se fue por el pasillo. Esperé hasta escuchar que la puerta de la habitación se cerraba. Me levanté, fui al closet del pasillo, bajé la escalera del ático y subí a la oscuridad. El folder estaba exactamente donde lo había dejado, 7 años de polvo en la pestaña. Lo llevé de vuelta a la cocina, lo puse sobre la mesa y lo miré sin abrirlo. Luego regresé al garaje y terminé el volante. Hay cosas que uno debe terminar una vez empezadas. No abrí el folder esa noche, y no porque tuviera miedo de lo que había dentro. Pasé 35 años leyendo documentos que otros esperaban que nadie leyera con cuidado. No lo abrí porque la casa estaba en un silencio que se sentía frágil, y quería pensar con claridad. Yo pienso con claridad a las 2 de la mañana, no a medianoche. Así que preparé una segunda taza de té, apagué casi todas las luces y me senté con el folder y mis lentes de lectura. 3 páginas, más una que dejaría boca abajo. La primera página, un certificado de formación de Delaware para Crane Equity Solutions LLC. El agente registrado era un servicio de reenvío de correo en Wilmington, el tipo de dirección que encuentras cuando pagas la opción más barata en los resultados de búsqueda. Aparecían 2 miembros, Adrián M. Ibarra y Eduardo R. Silva. Conocía a Eduardo Silva, el socio legal en Ibarra y Silva Capital, la otra mitad del nombre de la firma, aunque en la práctica todos la trataban como el negocio de Adrián. Lo había visto exactamente 2 veces. Tenía el apretón de manos de un hombre que lo practicaba y el hábito conversacional de explicar cosas a personas que ya las entendían. Había pasado 40 minutos en una reunión de verano hace 3 años diciéndome por qué el código fiscal estaba fundamentalmente roto. Yo asentí y lo encontré medianamente entretenido, dado que yo había navegado ese mismo código durante 3 décadas y lo encontraba elegantemente punitivo. Segunda página. Un estado de cuenta parcial, $250,000 pesos mensuales entrantes. Tercera página, un cronograma parcial con números de referencia de clientes e iniciales que no reconocí. La cuarta página la leí, la puse boca abajo a mi izquierda y no la incluí en mis notas. Hay información que requiere más tiempo antes de decidir qué hacer con ella. Las notas que escribí fueron limpias y directas, SDRL activa desde 2017, registro en Delaware. Cofundador E. Silva, $250,000 mensuales, desvío de ingresos documentado a través de entidad nominal. Debajo de eso, subrayado 2 veces, pensé en Marta. Ella tenía una frase para cuando yo traía la frustración del trabajo a casa: Gerardo, ¿a quién beneficia que estés enojado ahora mismo? No lo decía con desdén, sino como una pregunta práctica. Era la persona más pragmática que he conocido, y también la más amable. Esas 2 cosas no se contradicen, a pesar de lo que digan. A ella no le habría gustado Adrián. Era demasiado educada para haberlo dicho mientras vivía, pero yo lo supe desde la primera Navidad que pasó con nosotros, cuando abrió el regalo que ella había tardado 3 semanas en elegir y dijo, «Está genial», sin siquiera mirarlo. Marta lo notaba todo, simplemente elegía con cuidado a qué reaccionar. Me quité los lentes y miré el reloj. 2:47 de la madrugada abrí mi libreta en una página limpia y escribí un nombre, Ricardo Torres.
Ricardo era dueño de una distribuidora de suministros de plomería en el sur de la ciudad. Hace 9 años, pasé 6 semanas desenredando una auditoría de nómina que le habría costado 1.000.000 de pesos en multas. No era un amigo cercano, era un cliente satisfecho, lo cual es algo distinto y, en muchos sentidos, más confiable. Más aún, hace 4 años, salió de una disputa comercial turbia que involucraba a un socio e inventario desviado. Ganó. No conocía al investigador que usó, pero alguien había hecho un buen trabajo. Escribí su número. Debajo, abogada de derecho familiar, Catalina Beltrán, experiencia en ocultamiento de activos. Debajo de eso, requisitos de divulgación de SDRL en Delaware. La libreta se llenó como siempre que empezaba a trabajar en un problema, no con conclusiones, sino con las preguntas correctas en el orden correcto. 35 años me enseñaron que la respuesta casi nunca es lo que crees que estás buscando, la respuesta es casi siempre la pregunta que aún no has hecho. Cerré la libreta. Miré la 4ª página, todavía boca abajo a la izquierda de la mesa. Hoy no. Verifiqué que la puerta principal estuviera cerrada, vi a Mateo, aún dormido con un puñito bajo la barbilla, y me fui a la cama. Me quedé en la oscuridad un rato, pensando en la última vez que había sentido esta claridad fría. Hace 15 años, un martes por la noche, abrí un expediente de un cliente y supe en 4 minutos que algo andaba mal, no mal por accidente, sino mal por diseño. Ese cliente terminó devolviendo hasta el último centavo. También supe después que le dijo a varios contactos mutuos que Gerardo Valdés no era alguien a quien quisieras revisando tus números. No se equivocaba. Pensé en las 12 cenas de Navidad con Adrián Ibarra en mi mesa, pasando los panecillos, elogiando la casa, diciéndome qué buen hombre era yo. En la oscuridad, casi sonreí. Lo que pasa con la gente que subestima a los hombres tranquilos es que solo cometen ese error una vez. Mañana habría llamadas. Esta noche, dejé que todo se asentara en la forma que debía tomar. Para cuando cerré los ojos, el esquema ya estaba ahí. No los detalles, todavía no, pero sí la forma. Y la forma era bastante clara. La 4ª página sabía algo que yo no estaba listo para usar, pero la había guardado en el folder por una razón. Hace 7 años, sin saber por qué, la salvé. Estaba empezando a entender el porqué. 3 días después de que Fernanda llegara a mi puerta, llamé a Ricardo Torres a las 8 de la mañana. Contestó al segundo timbre, lo cual te dice que es un hombre que realmente atiende su propio teléfono. Le dije que necesitaba una recomendación, alguien minucioso y discreto que trabajara casos financieros. No preguntó por qué. Me dio un nombre y un número, dijo que el hombre había encontrado $850,000 en inventario desviado que 3 contadores habían pasado por alto, y luego me preguntó cómo estaba yo. Le dije que bien. Dijo que me alegraba y ahí terminó todo. Conversaciones limpias, las aprecio. La cafetería en la Avenida Reforma era el tipo de lugar que usa un menú de pizarrón y pone música acústica a un volumen que te hace sentir que debes disfrutarla. Llegué 7 minutos antes, que es mi costumbre, y pedí café negro, que también lo es. Carlos Portillo entró exactamente a la hora acordada, le di crédito por eso de inmediato. Estaba en sus 50s, un poco ancho de hombros, con la postura de un hombre que ha pasado años sentado en autos estacionados esperando a que algo suceda. Vestía de forma sencilla, chaqueta gris, sin corbata, y me estrechó la mano sin ese doble agarre que la gente usa cuando intenta imponerse. Se sentó, no pidió nada y esperó. Se lo expuse en lenguaje claro, la empresa, las transferencias mensuales de $250,000, el nombre de Teresa Hernández como titular nominal, el registro en Delaware, la dirección en Wilmington. Le dije que necesitaba 3 cosas, el flujo de efectivo real a través de Crane Equity Solutions en los últimos 3 años, documentación de los clientes de Adrián Ibarra como individuo en lugar de a través de la firma, y cualquier activo registrado fuera de su nombre. Portillo escuchó sin anotar nada. Cuando terminé, hizo 2 preguntas, ambas precisas y útiles, y luego mencionó su tarifa, $60,000 como anticipo, facturados en incrementos contra horas documentadas. Yo llevaba el efectivo en un sobre. Lo deslicé por la mesa. Lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta sin contarlo,
lo que me indicó que llevaba suficiente tiempo en este negocio para saber que la gente que lleva efectivo a las reuniones generalmente sabe lo que está pagando. Nos estrechamos la mano de nuevo y nos fuimos por separado. De vuelta en la casa, Fernanda estaba en la cocina alimentando a Mateo. Llevaba 3 días conmigo y empezaba a encontrar un ritmo. Pequeñas cosas, como saber dónde guardaba yo los trapos de cocina extra y qué quemador de la estufa calentaba más. Seguía frágil, como la gente a la que se le ha movido el suelo bajo los pies, pero estaba más firme que la primera noche. Mateo, por su parte, se había adaptado a la habitación del fondo con total indiferencia a todo lo sucedido. Los bebés son buenos en eso. Ella no preguntó dónde había estado, le dije que había ido a hacer mandados. El primer gesto de Adrián llegó esa tarde. Un gran arreglo de flores, blancas y crema, del tipo que cuesta lo suficiente para comunicar remordimiento sin requerir realmente ninguno. Las miré en el porche un momento, consideré el valor simbólico de dejarlas ahí frente a la opción más eficiente, y elegí la eficiencia, las puse en el bote de basura al final de la entrada. 3 días después, llegó una carta a través de un abogado, membrete formal, lenguaje educado, expresando que Adrián deseaba abrir un diálogo hacia una resolución. La leí 2 veces, la puse en un nuevo folder que había empezado para ese propósito y no respondí. Lo que hice en su lugar fue conducir hasta la calle Francisco y Madero y tomar el elevador al 3er piso. La abogada Catalina Beltrán tenía el tipo de oficina que sugería que llevaba haciendo esto lo suficiente como para haber dejado de intentar impresionar a nadie. Muebles prácticos, archivos organizados por pestañas de colores, y una forma directa de hablar. Le pregunté sobre el tratamiento de activos ocultos si se descubren, el proceso de exhibición de documentos y la relevancia de las empresas de responsabilidad limitada como vehículos potenciales de ocultamiento. Ella me observó tomar notas en una pequeña libreta y no hizo comentarios al respecto. Al final, dijo, en realidad no me está preguntando sobre la situación de su hija en general, ¿verdad? Levanté la vista. Estoy preguntando sobre la ley. Ella casi sonrió. Es la misma pregunta. Vuelva cuando esté listo para ser específico. Programé una cita de seguimiento para la semana siguiente. Al salir, pasé junto a un hombre en el pasillo que discutía por teléfono con una voz baja y controlada. El tipo de discusión que tiene la gente con demasiada experiencia para gritar en edificios profesionales. No lo reconocí. Él no levantó la vista. Tomé el elevador y caminé hacia mi auto. Pasaron 11 días después de contratar a Carlos Portillo cuando mi teléfono sonó un martes por la tarde mientras trabajaba en el garaje. Señor Valdés. Su voz era la misma que en la cafetería, plana, factual, sin prisas. Encontré algo que querrá escuchar. Su yerno tiene una cuenta en Cancún y hay un nombre en ella, Teresa Ibarra. Dejé el destornillador pequeño que sostenía. Deletré el nombre, dije. ¿Lo hizo? Le agradecí y le dije que lo llamaría por la mañana. Luego me quedé sentado en el garaje un rato, sin trabajar, pensando en un hombre que se había sentado a mi mesa de Navidad durante 12 años mientras cargaba un nombre como ese debajo de todo ese encanto. Teresa Ibarra. ¿Otra Ibarra? Lo que significaba que antes de Fernanda, había habido alguien más. Llamé a Portillo a las 7 de la mañana siguiente. Me dio los detalles en el orden correcto, contexto primero, detalles después. Teresa Ibarra había sido la esposa de Adrián. El divorcio se finalizó en Cancún hace más de una década, aproximadamente 4 meses antes de que Adrián conociera a Fernanda en aquel evento benéfico en la Ciudad de México, donde siempre decían con practicada calidez que simplemente se habían encontrado. El acuerdo oficial mostraba $500,000 para Teresa y Adrián conservaba la casa conyugal. En papel, parecía razonable, incluso generoso. Lo que no está en papel, dijo Portillo, son 3 transferencias 2 meses antes de la demanda. Un total de $500,000. Cuenta conjunta, 3 transacciones separadas en 8 días. Escribí la cifra, $5,500,000. ¿A dónde se movieron? A una cuenta vinculada a Crane Equity Solutions, que en ese momento aún no estaba registrada formalmente. Sostuve el teléfono y miré lo que había escrito. Los registros de Delaware mostraban que la empresa se creó en 2017.
Portillo describía transacciones de años anteriores atribuidas a una cuenta vinculada a una entidad que legalmente aún no existía. En mis años de trabajo, yo llamaba a esto una discrepancia estructural. El término cortés para algo arreglado para ser deliberadamente irrastreable. El término menos cortés es una mentira con papeleo encima. ¿Puedes documentarlo? Tengo el rastro. ¿Se sostiene? Le agradecí, le dije que siguiera adelante y conduje a la biblioteca Vasconcelos. Tiene buenas impresoras y los espacios públicos imponen una disciplina útil al pensamiento. Imprimí todo, lo organicé por fecha y construí una línea de tiempo en 2 hojas de papel en una mesa de esquina. Lado izquierdo, el matrimonio en Cancún, las transferencias, el divorcio, Teresa recibiendo $1.500,000 mientras $5,500,000 se iban a otro lado. Lado derecho, la llegada de Adrián a la Ciudad de México, Fernanda. 12 años, un hijo, una casa comprada en parte con los $700,000 que yo había aportado entre regalos y un préstamo puente que silenciosamente nunca se devolvió. Lo había notado, pero no lo mencioné porque el matrimonio parecía estable y Fernanda parecía feliz. Adrián Ibarra había hecho esto antes. La estructura era idéntica, dinero movido antes de los procedimientos legales, el acuerdo pareciendo justo solo porque la base de comparación había sido reducida de antemano. Fernanda no era una situación nueva, era la segunda iteración de un método que había funcionado una vez y se estaba ejecutando de nuevo. Eso se asentó en mí como el agua fría, no de forma dramática, sino profunda. Conduje a la calle Madero y tomé el elevador al 3er piso. Catalina Beltrán estaba junto a su ventana cuando entré. Tuve aproximadamente 4 segundos para decidir qué tan específico ser. Decidí serlo totalmente. Puse la línea de tiempo sobre su escritorio. El divorcio de Cancún, los $5,500,000, la empresa, las transferencias mensuales de $250,000, Teresa Hernández como titular nominal, Carlos Portillo y lo que había encontrado, y mi hija, que estaba en mi habitación de invitados y aún no sabía la mayor parte de lo que acababa de describir. Escribí un cheque por $130,000 . Beltrán leyó la línea de tiempo sin comentarios. Entonces ha estado armando esto por un tiempo. 11 días, dije. Hubo un pequeño ajuste en su expresión. Todo desde aquí pasa por Fernanda, no por usted. Necesitaré hablar con ella directamente. Está en la casa. Puedo arreglarlo. El divorcio de Cancún, señaló la página. Puede que todavía sea posible localizar a los abogados anteriores. Me gustaría contactarlos, no para coordinar, sino para entender qué sabían ellos. Eso retrasará las cosas. Posiblemente. Lo pensé un momento. No me interesa la rapidez. Me interesa que se haga bien. Ella tomó nota. Él irá tras ella a través del niño, de las finanzas, de cualquier cosa que pueda alcanzar. Lo sé. Me miró con esa expresión que ponen los profesionales cuando se dan cuenta de que han juzgado mal la situación. Muy bien, señor Valdés. Regresé a mi auto y me senté sin arrancar el motor. La línea de tiempo existía en 3 lugares ahora, la oficina de Beltrán, mi folder y los archivos de Portillo. Eso fue deliberado. Había una 4ª página que no le había mostrado. Todavía no. La página del folder que había leído en la mesa de la cocina, puesto boca abajo y dejado ahí. Era una carta dirigida a Adrián de parte de un abogado de Cancún que representaba a Teresa, escrita años después del divorcio. Hacía referencia a una sospecha de activos ocultos y solicitaba una divulgación voluntaria. Cuidadosa, formal, leyendo entre líneas, el trabajo de alguien que presentía la forma de algo sin poder probarlo. Teresa lo había intentado, Adrián la había vencido por cansancio. Ahora entendía 2 cosas que antes no, la dirección de la gente en Wilmington era un amortiguador, irrastreable para cualquiera que no mirara exactamente desde el ángulo correcto. Y el nombre de Teresa Hernández en los documentos de propiedad significaba que ella era la cara pública de una estructura construida para no tener rostro. Ya fuera que hubiera aceptado voluntariamente o que le hubieran pedido firmar algo que no entendía del todo, ambas posibilidades valía la pena conocerlas.
De camino a casa, me detuve en una biblioteca pública y usé una terminal para revisar los requisitos de divulgación de sociedades en Delaware, las obligaciones de los agentes registrados y la base de datos de la CNBV, registros públicos disponibles para cualquiera que supiera qué buscar. Para cuando di la vuelta en la calle de los Sicomoros, el esquema en mi mente ya tenía bordes definidos. Adrián creía que estaba lidiando con un jubilado que amaba a su hija y reparaba relojes viejos. No se equivocaba en nada de eso, simplemente había confundido la paciencia con la pasividad. No son lo mismo. Yo nunca las he confundido. Fernanda tomó la decisión ella misma, quiero dejar eso claro. No la presioné, no se lo sugerí, no dejé el folder donde pudiera encontrarlo. Llegó a ello de la misma forma en que llegaba a la mayoría de sus conclusiones importantes, lentamente, a través de la acumulación de pequeñas cosas que ya no podía ignorar. La tercera semana que estuvo conmigo, pidió ver a Catalina Beltrán. La llevé a la oficina de la calle Madero y esperé en el auto con Mateo, quien durmió durante toda la hora con la serena indiferencia de quien aún no aprende que las cosas pueden salir mal. Cuando Fernanda salió, se subió al asiento del pasajero y no habló por un momento. Voy a demandar el divorcio, dijo. Está bien, respondí. Necesito que no lo hagas algo sobre ti. No es sobre mí. Ella me miró. Lo sé. No me refería a eso. Hizo una pausa. Me refería a que necesito que esta sea mi decisión, incluso si tú me ayudaste a llegar al punto donde pudiera tomarla. Asentí. Condujimos a casa. A la mañana siguiente, transferí $130,000 a la cuenta de la firma de Beltrán. Ella me llamó esa misma tarde para confirmar el depósito y para decirme en lenguaje claro que el equipo legal de Adrián ya se había puesto en contacto de forma preventiva, antes de que Fernanda presentara nada. Lo saben, dijo. Claro que lo saben, respondí. Él ha tenido gente vigilando. No me sorprendió. Adrián Ibarra había construido una carrera anticipando salidas y posicionándose delante de ellas. Era, a su manera, impresionante. De la misma forma en que una trampa bien mantenida es impresionante cuando la miras desde afuera. El contraataque llegó 4 días después de que Fernanda presentara la demanda. Beltrán llamó a las 8:15 de la mañana y supe por las primeras 2 palabras que las noticias no eran buenas. Los abogados de Adrián habían presentado una contrademanda alegando que Fernanda experimentaba inestabilidad posparto, su frase, lavada en lenguaje legal, y solicitaban un régimen de custodia modificado para Mateo pendiente de una evaluación psicológica. Temporal, decían, precautorio. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja pensando en un hombre que había visto a su esposa cargar a un hijo durante 9 meses, sostener a ese hijo a las 3 de la mañana cuando ninguno dormía, y ahora estaba usando a ese niño como palanca. ¿Qué hacemos? Le pregunté a Beltrán. Solicitamos nuestra propia evaluación, un psicólogo independiente con licencia. Toma de 3 a 4 semanas. ¿Y mientras tanto? Mateo se queda con Fernanda. ¿Y la contrademanda? Retrasa las cosas. Ese es su propósito. Hice una pausa. Señor Valdés, esto es presión estándar. Está diseñado para que ella sienta que pelear es más caro que llegar a un acuerdo. Ella no va a negociar. No creí que lo hiciera. Le dije que procediera y terminé la llamada. Me quedé en la cocina un momento. Luego fui al garaje, no para trabajar en nada, sino para pensar en un espacio donde pensar me resulta fácil. El movimiento a medio armar de un reloj de 1923 todavía estaba sobre el tapete de terciopelo. Lo miré y pensé en los abogados de Adrián presentando una demanda a las 8 de la mañana, lo que significaba que la redactaron la noche anterior, lo que significaba que Eduardo Silva había estado trabajando en ella a las pocas horas de saber que Fernanda había contratado defensa. Eran rápidos, estaban organizados y pensaban que yo era un jubilado al que el papeleo legal asustaría. Esa tarde, conduje a la biblioteca pública. Había hecho mi tarea la semana anterior. La CNBV y otras autoridades operan líneas de denuncia anónima. Las quejas sobre asesores financieros son revisadas, cuando la documentación es específica y creíble, se inician investigaciones. La palabra clave es específica. Una queja vaga sobre un hombre que parece deshonesto no llega a nada.
Una queja que referencia nombres de entidades, números de registro, montos de transferencias documentados y fechas de transacciones específicas llega a otro lugar completamente distinto. Pasé 90 minutos en la terminal de la biblioteca redactando la denuncia. No usé nada que no estuviera ya documentado en los archivos de Portillo o en los registros de Delaware. Cada cifra que cité, los $250,000 mensuales, las fechas de las transferencias, la fecha de formación de Crane Equity Solutions, era rastreable a archivos públicos o registros bancarios que Portillo había obtenido legítimamente. Omití mi nombre, el de mi hija y cualquier cosa que facilitara identificar la fuente. Lo que dejé fue suficiente. Envié la denuncia a las 4:47 de la tarde y regresé a casa. Fernanda estaba en la sala con Mateo cuando entré. Ella había puesto un pequeño tapete en el suelo con aros y figuras, y Mateo estaba acostado boca arriba, mirándolos con la expresión de alguien que encuentra arte abstracto por primera vez. Levantó la vista cuando entré. ¿Dónde estabas? En la biblioteca, dije. Leyendo. Investigando, dijo ella. Me miró por un momento con esa expresión que tiene desde los 12 años, la que significa que sospecha que no le estoy diciendo todo y ha decidido, por ahora, dejarlo pasar. Mi teléfono sonó esa noche a las 9:07. Número desconocido. Contesté. La voz era masculina, calmada, sin prisa. Estás haciendo lo correcto. Un silencio. Pero ten cuidado con Silva. Él no se detiene. Pregunté, ¿quién habla? Nada. La línea seguía abierta. Podía escuchar un sonido ambiental, muy tenue, y luego se quedó en silencio. Llamé de vuelta de inmediato. El número no existía. Me quedé con el teléfono en la mano un largo rato, repasando las posibilidades como solía repasar las anomalías de una auditoría, metódicamente, sin apresurarme a una conclusión. Alguien sabía que yo había presentado la denuncia ante la autoridad, o sabía que estaba armando un caso, o conocía a Eduardo Silva lo suficiente como para tener una opinión específica sobre su persistencia. Ninguna de esas opciones reducía el campo. Escribí el número en mi libreta, los 12 dígitos exactos tal como aparecieron, y puse la libreta en la mesa de la cocina. Luego fui al garaje y trabajé en el reloj hasta la medianoche, no dormí particularmente bien. Necesito volver a la noche en que empezó todo. La línea de tiempo importa. Después de que Fernanda se durmiera esa primera noche, la noche que llegó a mi puerta bajo el frío con Mateo envuelto en la manta que se resbalaba, no solo subí al ático y bajé. Me senté en la cocina y leí el folder, y luego hice una cosa más que aún no he descrito. A las 11:53 de la noche, me puse el abrigo. Conduje 7 minutos hasta Paseo de los Cerezos y me estacioné frente a la casa donde mi hija había vivido por 11 años y donde, ahora lo sabía. Adrián Ibarra había pasado la mayor parte de ese tiempo construyendo una estructura diseñada para asegurar que pudiera salir de ella de forma limpia y rentable cuando quisiera. Las luces de la planta baja estaban encendidas. Me senté en el auto con el motor apagado, las manos en el volante, observando. A las 11:37, tomé mi teléfono y llamé a su número. Contestó al cuarto timbre. Podía escuchar una televisión de fondo y a alguien más callado, más grave, que no reconocí. Él sonaba totalmente despreocupado. Gerardo, su voz tenía el tono que usaba cuando estaba fingiendo ser amable. No esperaba saber de ti esta noche. Quería que supieras algo, le dije. Mañana por la mañana a las 9, irá gente a tu oficina con preguntas sobre Crane Equity Solutions. No será la policía. Sugiero que estés preparado. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé en el auto unos minutos más. Las luces de la planta baja pasaron del tono cálido al pulso azulado de la pantalla de un teléfono. Luego hubo movimiento, una sombra a través de la cortina, y las luces del despacho se encendieron. Estaba llamando a Eduardo Silva, estaba razonablemente seguro de eso. También estaba razonablemente seguro de que ninguno de los dos dormiría bien. Eso estaba bien. Regresé a casa y dormí adecuadamente. A la mañana siguiente, los dos inspectores de la autoridad financiera llegaron a la calle de Reforma a las 9:03.
Sé la hora porque Portillo tenía un punto de observación desde la cafetería de enfrente y me envió un mensaje mientras yo estaba sentado en la biblioteca con el reloj de 1923 sobre la mesa frente a mí. Lo había llevado deliberadamente. Restaurar un reloj de bolsillo en la sala de lectura de una biblioteca pública es exactamente el tipo de actividad que no atrae la atención de nadie. Un anciano con una lupa y una bandeja de componentes diminutos es invisible. He llegado a apreciar, una cualidad genuinamente útil. El segundo mensaje de Portillo llegó por la tarde. La gente en pánico hace ruido. La gente que resuelve problemas hace registros. El mensaje final de Portillo ese día llegó a las 2:22 de la tarde, ambos fuera. Subiendo al auto de Silva. Segundo vehículo, un Accord negro, placas parciales, siguiendo a distancia. No es mío. Miré ese mensaje por mucho tiempo. Alguien más estaba vigilando a Adrián Ibarra. Llamé a Portillo. Contestó al primer timbre. El Accord, dije. ¿Puedes conseguir más de la placa? Tal vez. Se movió antes de que pudiera reposicionarme. Hizo una pausa. No era un aficionado, señor Valdés. Mantuvo la distancia. No los siguió cuando entraron al estacionamiento. Quienquiera que sea sabe lo que hace. Podría ser un profesional. ¿De qué lado? No hay forma de saberlo desde la calle. Le agradecí y terminé la llamada. Me quedé en la biblioteca con el reloj y la pregunta, y sin una buena respuesta. Alguien había contratado a un investigador privado para vigilar a Adrián Ibarra. Esa persona no era yo. Yo tenía a Portillo, y Portillo conduce un Subaru azul. No era Adrián mismo, uno no vigila su propia salida de su propio edificio. Lo que dejaba posibilidades que no había considerado. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde, pensando en la llamada anónima de la noche anterior. Ten cuidado con Silva. Él no se detiene. Y ahora un segundo vehículo vigilando a distancia, lo suficientemente profesional como para no ser notado hasta que Portillo casualmente estuvo en la posición exacta. Me detuve en la calle de los Sicomoros y me quedé en la entrada un momento antes de entrar. 2 semanas en esto y ya había descubierto una estructura que se extendía por más de una década, presentado una queja regulatoria que había provocado una inspección sorpresa y contratado defensa para mi hija. El plan estaba funcionando, pero ya no era el único con un plan. Eso valía la pena saberlo. Adentro, Fernanda había hecho la cena. Pasta ligeramente recocida, algo que siempre hacía cuando estaba estresada y cocinaba de todos modos. Mateo dormía en la habitación del fondo. Me miró al otro lado de la mesa con la expresión que significaba que tenía preguntas que no estaba haciendo. Comí la pasta y dije que estaba buena, lo cual era cierto en el sentido en que algo puede ser imperfecto y aún así ser exactamente lo que necesitas. Después de cenar, fui al garaje. El reloj estaba casi terminado. Una sesión más, tal vez 2. Luego funcionaría con precisión, de forma confiable, marcando el tiempo de la forma en que fue diseñado para hacerlo, después de 100 años de estar en piezas. Algunas cosas valen la paciencia. Catalina Beltrán llamó un jueves por la mañana, aproximadamente una semana después de que los inspectores hubieran estado en la oficina de Adrián. Alguien se puso en contacto conmigo, dijo. No es el equipo de Adrián. Una mujer. Dice que su nombre es Teresa Hernández. Solté mi café. ¿Quiere hablar?, continuó Beltrán. Está pidiendo inmunidad civil a cambio de una declaración. Le dije que tendría que discutirlo con mi cliente. ¿Cómo sonaba? Asustada pero decidida. Hay una diferencia. Sabía que la había. La gente asustada que aún no ha decidido nada llama y luego no cumple, la gente asustada que ya se decidió llama una vez y habla en serio. No me involucres directamente, dije. Todo a través de ti. Es lo que recomendaría. Entonces, procede. Llamó 2 días después con el resumen. Tomé notas como siempre lo hago, lenguaje claro, puntos numerados, los números en los márgenes verificados 2 veces. Teresa Hernández había sido la administradora de la oficina de Adrián, y en efecto, su ancla administrativa durante 6 años.
Era eficiente, leal, y según su propio relato, no era alguien que hiciera preguntas que presentía que serían respondidas con más de lo que quería saber. Adrián se le había acercado en su segundo año de empleo con una solicitud simple: ¿estaría dispuesta a figurar como miembro nominal de una SDRL que él estaba formando? El acuerdo pagaba $9,000 al mes. Su nombre aparecería en los documentos, ella no sería responsable de las operaciones. Firmó. Dice que no conocía la magnitud, me dijo Beltrán. ¿La conoce ahora? ¿La conoce? La inspección de la autoridad la alcanzó. Eso explicaba el momento: la inspección había llegado a ella, había calculado sus opciones y llamado a una abogada antes de que Adrián o Silva pudieran llegar primero. Era, pensé, lo único sensato que podía hacer en su posición. Ya fuera que hubiera entendido lo que firmaba hace 6 años o no, entendía muy claramente lo que su nombre en esos documentos significaba ahora. Lo que le dio a Beltrán a cambio de un acuerdo firmado de que el equipo legal de la familia Valdés no presentaría demandas civiles contra ella personalmente fue más de lo que yo había anticipado. Primero, Adrián tenía una propiedad en el Estado de México, un terreno de casi 2 hectáreas registrado a nombre de su madre, Gloria Ibarra, quien llevaba 3 años en una residencia para personas con problemas de memoria. Teresa había estado presente cuando llegó el papeleo de la escritura a la oficina, asumió en ese momento que era un asunto familiar y no preguntó. Segundo, la dirección de la gente en Wilmington, la que parecía un callejón sin salida, conectaba con una empresa de gestión que Eduardo Silva había usado para otras 3 entidades de clientes en los últimos 8 años. Era la estructura de Silva, no la de Adrián, Adrián solo la había tomado prestada. Me quedé con ese segundo dato un momento. El tercer elemento era el que más importaba para el proceso de divorcio. Teresa tenía registros parciales e informales que había guardado por lo que describió como hábito. Era el tipo de persona que anotaba cosas, fechas y montos en un calendario personal que guardaba en un cajón de su escritorio. 3 años de esas anotaciones cruzaban las transferencias a Crane Equity Solutions con los registros de facturación de clientes de las cuentas legítimas de la firma. La matemática de todo esto, expuesta en el resumen de Beltrán, era inequívoca: el total desviado en 3 años era de aproximadamente $12,000,000 de pesos. Escribí esa cifra, $12,000,000. La miré un momento y luego tracé una línea debajo. El tribunal ya había rechazado la contrademanda de custodia de Adrián. La evaluación psicológica ordenada a través de Beltrán había regresado sin nada fuera de lo común. Fernanda estaba, en lenguaje del evaluador, funcionando dentro de los parámetros normales para una madre primeriza en una situación doméstica estresante. La demanda fue desestimada. Los abogados de Adrián habían presentado un aviso de intención de apelar, lo que Beltrán describió como tácticas de retraso estándar. Cuando fui a la oficina de Beltrán esa tarde para discutir los siguientes pasos, Fernanda vino conmigo. Se sentó frente a Beltrán y escuchó todo: el acuerdo de Teresa Hernández, la propiedad del Estado de México, la documentación de 3 años, sin mirarme ni una sola vez. Tenía las manos entrelazadas en el regazo. Su rostro estaba muy quieto. Después, en el elevador bajando, dijo: mamá habría tenido paciencia con todo esto. No sé si yo soy tan paciente como ella. No tienes que serlo, dije. Solo tienes que aguantar hasta que no quede nada de qué agarrarse. Me miró de reojo. Eso es algo extraño de decir. Es lo que sé hacer, respondí. El elevador llegó a la planta baja. Salimos a la tarde. Esa noche, Beltrán llamó de nuevo. Su voz era precisa, de la forma en que se vuelven las voces cuando alguien transmite información que requiere cuidado. Hay un detalle más sobre la propiedad del Estado de México, dijo. No es solo terreno. Hay una estructura en él, una conversión de bodega comercial, renovaciones parciales. Valor catastral, $15,000,000 de pesos. Sostuve el teléfono y miré a la pared. Registrada a nombre de una mujer que lleva 3 años en una residencia de cuidados. Dije: sí. Pensé en Gloria Ibarra, a quien había conocido exactamente una vez en una fiesta hace varios años, una mujer pequeña de buena postura y modales cuidados, que había dicho que estaba orgullosa de su hijo y lo decía de la forma en que las madres dicen las cosas antes de aprender mejor. Estaba coherente entonces.
No tenía idea de cómo estaba ahora, o si tenía algún entendimiento de para qué se usaba su nombre. ¿Quién firmó los documentos de transferencia? Pregunté. Esa es la pregunta que estamos persiguiendo, dijo Beltrán. La notaria registrada es una tal Patricia Colín, con oficina en la colonia Roma. Escribí el nombre y la dirección. Sigue adelante, dije. Antes de las 7 de la mañana siguiente, con la casa en silencio y todos durmiendo, me senté a la mesa de la cocina con la línea de tiempo extendida en 3 hojas. Cancún a la izquierda, las transferencias previas al divorcio, $5,500,000 movidos antes de que los procedimientos legales complicaran las cosas, un acuerdo que parecía justo solo porque el denominador había sido reducido secretamente. Los años de la Ciudad de México en medio, la empresa, los $250,000 mensuales, los $12,000,000 documentados en el calendario de Teresa Hernández. El Estado de México a la derecha, 2 hectáreas, $15,000,000 de pesos, el nombre de Gloria Ibarra en documentos que tal vez no entendía. Así se ven 12 años cuando los escribes en números puros. Llamé a Beltrán. Quiero solicitar el congelamiento de activos, dije. Todo hoy. Necesitaremos la declaración notariada de Teresa, la documentación de Portillo y los registros de la propiedad del Estado de México. Portillo tiene todo. Teresa ya firmó. Dame hasta la tarde. Se presentó en el juzgado familiar a las 3:15 de la tarde. La moción adjuntaba el análisis financiero de 3 años de Portillo, la declaración jurada de Teresa Hernández, los registros de formación de la empresa en Delaware y la documentación de la propiedad del Estado de México. Beltrán argumentó que los activos representaban propiedad conyugal que estaba siendo activamente ocultada y solicitó el congelamiento inmediato y temporal pendiente de la exhibición total de pruebas. La orden del juez llegó en 48 horas. Las cuentas fueron congeladas, Crane Equity Solutions, la subcuenta conectada de Delaware y la propiedad del Estado de México, todo bajo una orden judicial temporal. Silva contrató a un abogado penalista esa misma mañana, Diego Velázquez, un hombre que cuesta lo suficiente como para que solo lo contrates cuando sabes de que se te va a acusar. Lo que sucedió en los siguientes 2 días fue rápido y no del todo a mi favor. El equipo de Adrián presentó una moción de emergencia para reconsiderar el congelamiento de activos, argumentando que la propiedad del Estado de México no era propiedad conyugal porque había sido registrada antes del matrimonio. Beltrán rebatió, el registro fue 4 años después de iniciado el matrimonio, verificable en los registros del condado. Luego fueron tras Portillo. Alguien en la inspección de la autoridad había mencionado a un investigador privado en la documentación y ese detalle se filtró. El equipo de Adrián presentó una moción impugnando la admisibilidad del análisis financiero de Portillo. Divulgación impropia, argumentaron. Beltrán llamó a las 8:30. Táctica de retraso. 2 a 3 semanas. ¿Afecta al congelamiento? No. El congelamiento se sostiene solo con la declaración de Teresa. Déjalos que tengan las 2 semanas, dije. Era la decisión correcta. Lo que no anticipé fue la 4ª página. Había estado cargando ese documento, la carta del abogado de Teresa en Cancún enviada años después del divorcio solicitando la divulgación voluntaria de activos ocultos sospechosos, durante meses. No se la había mostrado a Beltrán. No se la había mostrado a Portillo. La había puesto en el folder, la mantuve separada y me dije que estaba esperando el momento adecuado. El momento adecuado llegó cuando Beltrán me dijo que Teresa Ibarra, cuyo nombre había surgido a través de la investigación de Portillo en Cancún, había contratado a una abogada en Florida que se había puesto en contacto con la oficina de Beltrán. Fui a la calle Madero a la mañana siguiente y puse la 4ª página sobre el escritorio de Beltrán. La leyó, la dejó, la leyó de nuevo. Esto estaba en su posesión cuando vino a verme por primera vez, dijo. Sí. ¿Por qué no me la mostró entonces? Pensé en la respuesta honesta, porque no estaba seguro de si me correspondía usarla. Estaba dirigida a Adrián. Hacía referencia a la sospecha de Teresa, no a su prueba, y no estaba seguro de que fuera relevante hasta que tuviéramos el resto. Beltrán me miró un momento con una expresión que no pude categorizar del todo. Voy a enviar esto a la abogada de Teresa con su permiso. Para eso la traje. Ella tomó el teléfono.
Me senté en la silla frente a su escritorio y esperé. En una semana, Teresa Ibarra presentó una petición en un tribunal de Cancún para reabrir el acuerdo de liquidación por motivos de fraude, específicamente la transferencia previa al divorcio de $5,500,000 a una entidad que no debería haber existido en el momento de la transferencia. La petición adjuntaba los mismos documentos que Portillo había reunido, complementados por la cuarta página. Adrián Ibarra ahora se defendía en dos frentes simultáneamente, el proceso de divorcio en la Ciudad de México con una orden de activos congelados y una petición de fraude en Cancún dirigida a un acuerdo que creía legalmente cerrado hace una década. Esa noche, Portillo llamó. «Tengo algo sobre el auto», dijo. «El Accord negro. Sé de quién es». La línea se cortó a mitad de la frase. Esperé. Llamé de vuelta. Buzón de voz. 2 horas y 14 minutos después, llamó de nuevo. ¿Perdón? La batería. Escuché su voz. El ritmo era el mismo. Las palabras eran correctas. Pero había algo. No una diferencia específica en el tono, sino una cualidad. La forma en que suena un reloj cuando un engranaje funciona ligeramente mal. Todo funcionando. Todo casi bien. Portillo, dije. ¿Quién estaba en el auto? Una pausa un segundo demasiado larga. Se lo enviaré por escrito mañana por la mañana. Está bien, dije. Colgué y me quedé en el garaje mirando el reloj de 1923 sobre el tapete de terciopelo. Una sesión más y estaría terminado. Algunas cosas las confiabas porque las habías construido tú mismo pieza por pieza y conocías cada componente, otras las confiabas porque la alternativa era dejar de moverte. Elegí seguir moviéndome, pero escribí en mi libreta, verificación de voz de Portillo. El informe escrito de Portillo llegó a la mañana siguiente, como prometió. El Accord negro pertenecía a una firma de investigación con sede en Cancún. La firma había sido contratada por un cliente privado. El nombre del cliente, que Portillo había obtenido a través de un contacto, era Teresa Ibarra. Leí esa frase 2 veces. Luego me senté en la cocina con el informe y pensé en la geometría de todo esto. Teresa había estado vigilando a Adrián por meses, al menos 2 meses antes de que Fernanda llegara a mi puerta en el frío de febrero. Había contratado profesionales, mantenido la vigilancia a distancia, no dijo nada a nadie y luego, cuando la oficina de Beltrán contactó a su abogada, respondió en 24 horas con una petición de fraude y documentación que claramente había sido preparada de antemano. Había estado armando su propio caso en paralelo sin saber del mío. Era, pensé, una coincidencia notable, o tal vez no una coincidencia en absoluto, sino el resultado predecible de un hombre que había dañado a 2 mujeres de la misma forma. Tarde o temprano, una de ellas empieza a buscar. Las preguntas que quedaban, ¿había sabido Teresa sobre Fernanda desde el inicio de su vigilancia o solo después del contacto de Beltrán? ¿Y sabía algo más allá de lo que estaba en los archivos de Portillo que explicara por qué había esperado tanto antes de actuar? Escribí ambas preguntas en mi libreta, las subrayé, no esperaba respuestas inmediatas. Lo que sucedió después llegó más rápido de lo que me había preparado. Beltrán llamó a las 9:15 para decirme que el Tribunal del Estado de México había emitido una orden nombrando a un tutor independiente para Gloria Ibarra, la madre de Adrián, con el fin limitado de revisar la transferencia de la escritura de 2022. La notaria registrada, Patricia Colín, había dado una declaración jurada confirmando que Gloria parecía confundida durante la firma, había hecho la misma pregunta 3 veces y había estado acompañada por Adrián durante toda la cita. Eso es influencia indebida, dijo Beltrán. En México, una escritura firmada bajo esas circunstancias es nula. Silva y Velázquez llamaron a las 2 de la tarde. Estaban proponiendo un acuerdo. La oferta era específica, $5,500,000 en efectivo, el 50% de la casa de paseo de los Cerezos y la custodia legal total de Mateo para Fernanda. Sin procesos impugnados, sin juicio. Está limitando sus pérdidas, dijo Beltrán. La propiedad del Estado de México los asustó. Si eso se anula y se suma a los activos conyugales, más los fondos de Crane Equity, más lo que Cancún extraiga, está viendo perder considerablemente más de lo que representa esta oferta. ¿Qué piensa Fernanda? Aún no se lo he dicho.
Quería hablar con usted primero. Lo pensé un momento. Cuéntale todo, todo. Los números, el panorama completo, y luego deja que ella decida. Conduje a la casa y me senté con Fernanda a la mesa de la cocina. Mateo dormía en la habitación del fondo. La luz de la tarde entraba por la ventana en un ángulo bajo, como sucede al inicio de la primavera cuando los días se alargan pero aún no terminan de calentar. Se lo expuse como expondría un resumen fiscal, claramente, con los números, sin editorializar. $5,500,000 en efectivo. La mitad de la casa, valuada en $8,500,000, lo que significaba que su parte sería de $4,250,000. Custodia total. Pensión mensual a negociar por separado. Fernanda escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, miró a la mesa por un momento. ¿Cuánto vale la propiedad del Estado de México?, preguntó. Valuada en $15,000,000, posiblemente más. Y si se anula, se vuelve parte de los bienes conyugales. Eso es lo que Beltrán cree. Se quedó callada un largo rato. Luego me miró con una expresión que reconocí, la misma que solía poner Marta cuando ya había tomado una decisión y estaba organizando las palabras para explicarla. Me dijo que estaba paranoica, dijo ella. En la cocina, la noche que encontré el estado de cuenta. Se quedó ahí con esa sonrisa particular que tiene y me dijo que estaba imaginando cosas, que me faltaba sueño y que estaba confundida. Hizo una pausa. Quiero que entienda, cuando esto termine, que no estaba confundida. Me quedé con eso un momento. Entonces no aceptamos el acuerdo. No aceptamos, dijo ella. Llamé a Beltrán de camino a casa. Rechacé la oferta. Un silencio. Muy bien, señor Valdés. Esa noche, Portillo me envió un mensaje de seguimiento. La abogada de Teresa confirmó que ella supo de Fernanda aproximadamente a las 6 semanas de iniciar la vigilancia. Decidió actuar solo tras confirmar que el patrón en la Ciudad de México coincidía con el de Cancún. No se acercó porque no sabía cómo recibiría Fernanda el contacto de una extraña afirmando que su esposo ya había estado casado antes. Leí ese mensaje 2 veces. Luego me senté en el garaje con el reloj y pensé en 2 mujeres que, cada una a su manera, habían empezado a contar. El reloj necesitaba un último ajuste. Tomé el destornillador más pequeño y me puse a trabajar. El Tribunal de la Ciudad de México emitió su fallo un jueves por la mañana a principios de primavera, varias semanas antes de la fecha límite en la que Beltrán había estado trabajando. Yo estaba en el garaje cuando llamó. El reloj de 1923 estaba terminado, llevaba terminado 3 días, sobre el tapete de terciopelo, adelantando 4 segundos por día, lo cual para un movimiento de 100 años era lo más cercano a la perfección que la mayoría de la gente logra. Lo había estado dejando ahí, sin guardarlo todavía, no estoy seguro de por qué. Beltrán leyó los términos en el orden en que había aprendido a entregar la información, lo más importante primero, detalles después. Fernanda recibiría la propiedad de Paseo de los Cerezos en su totalidad, se le ordenó a Adrián desalojar en 30 días y firmar una escritura de cesión de derechos transfiriendo su interés. La propiedad estaba valuada en $8,500,000. Adicionalmente, $3,000,000 de las cuentas congeladas de Crane Equity Solutions serían transferidos a Fernanda como liquidación de la sociedad conyugal, representando su parte de los activos que habían sido ocultados indebidamente. La pensión alimenticia mensual para Mateo se fijó en $75,000, continuando hasta que cumpliera 18 años. Como condición del acuerdo, a Adrián se le requirió desinvertir su interés en Ibarra y Silva Capital en 60 días. La autoridad financiera ya había hecho ese último punto mayormente académico, su investigación, que había estado corriendo desde la denuncia anónima que presenté en la biblioteca, concluyó con una orden formal revocando la licencia de Adrián M. Ibarra como asesor de inversiones. Los motivos declarados fueron incumplimiento del deber fiduciario y conflictos de interés no revelados a través de una entidad relacionada, Crane Equity Solutions LLC. La orden era de registro público. La busqué en internet esa misma tarde. Ahí estaba su nombre, en lenguaje claro. Eduardo Silva,
sin un socio con licencia y con un abogado penalista facturándole lo que sospecho eran conversaciones muy incómodas, eligió no pelear por la firma. Ibarra y Silva Capital presentó su disolución la semana siguiente. Los procedimientos de Cancún se movieron más lentamente, como suelen hacerlo los trámites allá, pero los $5,500,000 pesos permanecieron congelados. La abogada de Teresa, Rebeca Fuentes, la misma mujer que había escrito esa carta cuidadosa hace años que Adrián simplemente ignoró, presentó una moción complementaria con la nueva documentación de Portillo. El tribunal la aceptó. Se fijó una fecha de audiencia. Lo que sea que Teresa recuperara eventualmente, lo recuperaría. Yo había enviado lo que podía enviar. La tutora del Estado de México completó su revisión. Gloria Ibarra carecía de la capacidad para ejecutar la escritura de 2022. La propiedad regresó al patrimonio de Gloria bajo un administrador designado por el tribunal. El edificio, valuado en $15,000,000, ahora sería gestionado para el beneficio de ella. Adrián había usado el nombre de su madre para esconder un activo, el activo ahora existía únicamente para ella. Eso me pareció un resultado razonable. Teresa Hernández cumplió con su acuerdo. Su inmunidad civil se mantuvo. Se fue de la ciudad, hasta donde yo sabía. Beltrán mencionó que había renunciado a la oficina antes de que la firma se disolviera. No supe a dónde fue y no necesitaba saberlo particularmente. En cuanto a la voz en el teléfono, el hombre que llamó desde un número que no existía, que dijo, «Estás haciendo lo correcto, pero ten cuidado con Silva», pasé varias semanas con esa pregunta. Portillo revisó los registros de la operadora y 2 bases de datos, un dispositivo de prepago activado y desechado. Quienquiera que fuera sabía exactamente lo que hacía. Eventualmente le dije a Portillo que dejara de buscar. La respuesta no cambiaría lo que había sucedido. Alguien lo sabía, me advirtió con precisión y desapareció. Estaba agradecido, no necesitaba un nombre para eso. Un sábado por la mañana, a principios de abril, Fernanda vino al garaje con Mateo en la cadera, 5 meses de edad, con opiniones fuertes sobre ser cargado en un ángulo particular. Se acomodó en la vieja silla de la esquina y Mateo observó el garaje con la sospecha enfocada de quien evalúa territorio desconocido. Ella miró el reloj sobre el tapete de terciopelo. ¿Ya está listo? Lleva unos días listo. ¿Por qué no lo has guardado? Lo levanté. 100 años de antigüedad, adelantando 4 segundos por día. En un año, aproximadamente 24 minutos de desviación. Menos margen de error que la mayoría de los movimientos modernos que he visto. Hay cosas que quieres mirar un rato antes de guardarlas, dije. Luego, papá, ¿cómo hiciste todo esto? Bajé el reloj. Conté. Las cosas que están ocultas usualmente están escritas en alguna parte. Solo tienes que encontrar el libro de contabilidad correcto. Me miró con la expresión que tiene desde niña, la que significa que sospecha que estoy diciendo más que las palabras. Usualmente tiene razón. Mateo estiró la mano hacia la mía, dejé que tomara mi dedo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Te mudas a Paseo de los Cerezos. Regresas a trabajar cuando estés lista. Mateo crece. Tú descifras cómo se ve la siguiente parte. ¿Y tú? Encontraré otro proyecto. Regresé adentro después de que se fueron, preparé café y me senté a la mesa de la cocina con una libreta limpia. Marta habría encontrado todo el asunto instructivo. Habría dicho en algún momento de los últimos meses que siempre pensó que algo andaba mal con el apretón de manos de Adrián. Habría tenido razón, usualmente la tenía. Todavía llevaba su anillo, pasado a mi mano derecha cuando concluyeron los trámites, no como un gesto, sino simplemente porque se sentía como el arreglo correcto. La mañana estaba muy tranquila. La libreta estaba vacía. Eso estaba bien, no se quedaría vacía por mucho tiempo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.